Hola nuevamente. En la última video lo que vimos fue el juicio de experto. En la página web encontrarán una planilla Excel con la cual jugaremos, les mostraré cómo pueden simular esa curva de demanda que decíamos que a través del juicio de experto estos vendedores, estos distribuidores podían llegar a tener una idea al menos de si se podía subir el precio o que había que bajarlo. Y ese es un poco el único objetivo de este tipo de herramienta. Pasemos a buscar otro tipo de estudios. ¿Ah? Primero los cuantitativos, en general teniendo bases de datos y modelos de captura de datos a través de los POS. Hoy día tenemos una gran cantidad del famoso Big Data. Y bueno, parte de eso nos podemos aplicar modelos estadísticos, modelos de regresión, modelos econométricos, que nos permiten, por ejemplo, obtener la elasticidad de precio o lo que, como se ve en la gráfica abajo, aquí, eh, si es la función de respuesta, es decir, cómo reacciona el consumidor a través de la demanda, a través del volumen de demanda, a los movimientos de precio. Y como se ve, hay un supuesto de una línea tipo en forma de S, donde el precio en la medida que empieza a bajar, obviamente la demanda crece, pero llega un momento de saturación. Y eso, de alguna forma, se aproxima bastante a muchas de las categorías reales de productos y servicios. En general, los modelos econométricos tienen supuestos muy específicos sobre cómo es la distribución de la disposición a pagar. Por ejemplo, si es una curva normal, si es una curva logarítmica, ¿ya? Y obviamente va a diferir las estimaciones, por ejemplo, de elasticidad de precio, dependiendo del modelo econométrico que se utilice. Después vamos a hablar, hablamos la otra vez de elasticidades. Yo lo recuerdo, sí, eso de que dependiendo de cuán sofisticado sea el modelo, cuántas variables tiene, cuánto ensayo y error se ha hecho con ese modelo, uno puede creerle más o menos, pero en general los modelos disponibles en el mercado, que los venden empresas consultoras, empresas de investigación de mercado, son relativamente simples, no tienen tantas variables. Y por eso hay que tener cuidado y solamente usarlos a lo mejor para comparar productos, comparar categorías, comparar en momentos del tiempo, más que simplemente usarlo como un modelo predictivo de cuál va a ser la cantidad de, de productos que voy a vender. Vamos entonces a los modelos cuantitativos, descriptivos, tradicionalmente usados a través de encuestas, aunque están un poco desprestigiadas las encuestas. Pero bueno, vamos a ver. Primero, aquí hay distintas preguntas de las que podrían ir en un cuestionario administrado por computador, por smartphone, por teléfono, lo que sea. Lo que quiero que piensen es, ¿cuál es la mejor pregunta? Y en ese sentido ver, a ver, qué sesgos está introduciendo un determinado texto, una determinada forma de preguntar. ¿Eh? Por ejemplo, las primeras dos se le está apelando a una acción personal, es decir, usted. ¿Ah? ¿A qué precio usted compraría este producto? Que es muy distinto que preguntarlo a qué precio cree usted que la mayoría de los clientes, como usted, o definitivamente comprarían este producto. Después hay otras que tienen que ver con disposición a pagar, que es una intención. ¿No? Y no necesariamente eso tiene una serie de rangos, perdón, de sesgos que podrían afectar la respuesta. En el sentido de, yo quiero impresionar a la persona que me está haciendo la encuesta y a lo mejor mi disposición a pagar está sobre manifestada. O al revés, quiero jugar con esa persona y tratar de negociar y decir, bueno, si toman en consideración, a lo mejor bajan el precio. Entonces me tiro para abajo y no revelo cuál es mi real disposición a pagar. Y así, entonces, en general, las empresas de investigación de mercado son capaces de identificar algunos de estos sesgos y introducirlo, estas preguntas distintas, a lo largo del cuestionario de tal forma de ir aislando el sesgo y poder capturar parte de la información. Pero lejos, la peor pregunta que uno puede hacer es ¿cuánto está usted dispuesto a pagar por esto? En términos de todas las cantidades de sesgos, como ahí se mencionan, de negociación, el efecto halo, esto de decir, ok, es mi último precio que compré, es un precio de referencia, pero en realidad no estoy revelando
mi disposición a pagar. Eso es lo que no es. Ahora, todavía se usa esta pregunta a veces como elemento de referencia dentro del cuestionario para poder aislar los sesgos, ¿no? Pero se combina con otro tipo de preguntas un poco más indirectas, un poco más sofisticadas, que reducen los sesgos que puedan existir en la respuesta. Recuerden que lo que estamos tratando principalmente de hacer es dibujar la curva de Mann. Por ejemplo, están los test de concepto producto, donde hay un concepto o un prototipo del producto y a esa persona se le deja el producto, lo use y después al retirarlo se le dice, mira, si usted quiere comprarlo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? Hay otros métodos, como en vez de decirle cuánto estaría dispuesto a pagar, uno le dice, mire, cuesta tanto, ¿quiere que se lo deje? Y ahí uno va viendo quiénes aceptan o no aceptan, es lo que se llama un test monádico. Entonces, bueno, hay distintas herramientas de investigación de mercado para poder hacer esto. Por ejemplo, aquí hay un estudio americano que me parece interesante de cuánto los consumidores americanos están dispuestos a pagar por productos socialmente responsables. Y en ese sentido, socialmente responsables tiene varias digamos, interpretaciones, como que si es orgánico, si está, digamos, si los campos tienen prácticas de sustentabilidad para poder cultivar el algodón, o si es algodón nacional, que también puede ser un elemento nacionalista, digamos. Aquí hay distintas oportunidades, opciones, y lo que en este caso el estudio decía, mire, aquí hay rangos, usted dígame en qué rango se ubica, ¿no? Y bueno, hay formas distintas de preguntarlo, eso es lo que quiero mostrar. Aquí hay otro estudio bien interesante que habla sobre estimaciones de la disposición a pagar, de la willingness to pay, ¿no? Y ahí aparece nuevamente la pregunta directa, pero si ustedes ven en la parte inferior del cuadro aparecen estas técnicas donde hay un cierto compromiso, el consumidor tiene que comprometerse a pagar. Entonces ya tiene que sacar la tarjeta o tiene que pagar de su billetera si es que indica una determinada monto de disposición a pagar. A veces se hace con loterías, hay distintas formas, pero finalmente a veces lo puedo hacer. Lo que quiero es revelar las preferencias, revelar la disposición a pagar. Una de las técnicas más antiguas es lo que se llama la técnica de Gabor-Granger o Gabor-Granger. Básicamente, en vez de preguntarle lo compra o no lo compra, que sería algo monádico, o cuál es la probabilidad, cuál es la disposición a pagar directa, se le pregunta por la probabilidad que a determinado precio esa persona compraría el producto. Y aquí básicamente hay dos opciones, una mejor que la otra, creo yo, que es a una muestra representativa de la población, le sacamos una submuestra, 3, 4 submuestras, con números significativos de participantes, y a cada submuestra, que estadísticamente son iguales, porque fueron sacados aleatoriamente de la misma muestra, se le pregunta cuál es la probabilidad, reflejado en una escala Likert de texto, o a veces también numérica en términos de porcentuales, de cuál es la probabilidad de que a ese precio específico compraría el producto. Por lo tanto, se le dice, por ejemplo, en la gráfica, al precio de 14, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, por ejemplo, hay una escala de Likert, definitivamente lo compraría, probablemente lo compraría, definitivamente no lo compraría y probablemente no lo compraría. 4 opciones para el consumidor. Hay otras empresas que dicen, no, mire, tiene que tener al menos 5 para que tenga la opción del medio. Yo prefiero para que la persona se vaya para uno o para otro lado, ¿no? Pero hay discusión, hay técnica al respecto. Pero lo interesante entonces ahora es que yo le estoy dando una probabilidad. Y por lo tanto yo necesito poder estimar cuál va a ser finalmente la demanda total agregada a distintos precios. Entonces, cada submuestra, como decía antes, se le expone a un precio distinto. Y así se va identificando
cuál es la intensidad de la demanda a los distintos precios. Para poder llegar a la curva de demanda, yo tengo los precios, necesito los volúmenes. Lo que hago es pondero, es decir, los números que el consumidor me indica que vemos la cantidad de consumidores a determinado precio que dicen probablemente lo compraría, lo pondero en términos de cuál es la verdad que yo creo que tiene eso. Es decir, si yo no puedo decir que el 100% de aquellos que dijeron definitivamente lo compraría lo van a comprar. Yo lo castigo. Digo, no, mira, algunos de estos están blufeando, lo voy a castigar ese número, entonces en vez de 100% digo, mira, un 80% de los que definitivamente. De los que dicen probablemente comprarían, entonces el criterio conservador. Los que dicen probablemente comprarían, entonces yo lo castigo y le digo, mira, el 50% de eso en definitiva van a comprar. Y a lo mejor los que dicen que probablemente, y así voy ponderando de tal forma de llegar a un volumen a cada precio. Y con eso puedo dibujar la curva de demanda. Eso es lo que se llama la técnica de Gabor-Granger. Solo para elementos de cultura que no tienen ninguna relevancia, existe una cosa que se llama la escala de Juster, que en vez de 5 o 4 indicadores textuales de probabilidad, utiliza básicamente uno numérico, pero con unas palabras que son, yo diría, imposible de distinguir unos de otros. Así que olvídense de esto, pero es anecdótico. Estudios de precio, como decía, podemos dividir la muestra en varias submuestras. Utilizamos precios distintos. Algunas empresas utilizan la misma muestra y le van mostrando precios distintos, pero los van alterando en el orden, para que no producir un sesgo, es decir, de negociación, o que primero me ponen el precio más alto y después me lo empiezan a bajar. Pero yo prefiero tomar submuestras distintas, y no alterar, no identificar que estamos haciendo un estudio tan claro y por lo tanto la persona puede esperar el precio más bajo y no revelar su real probabilidad de comprar, ¿no? Y ahí está gráficamente cómo podemos alterar, por ejemplo, el orden de los precios de menor a mayor, de mayor a menor, y así voy buscando y qué porcentaje compraría o no compraría. En este caso, la respuesta es monádica, es decir, o compra o no compra. Gabor-Granger lo que hace es que complejiza un poco al poner un rango de probabilidades de compra y después se pondera y con eso se llega a la curva de demanda. Otra herramienta, todas tienen nombres bastante europeos, ¿no es cierto? Pero este es el Price Sensitivity Meter. La verdad es que, o Van Westendorp, no sé si lo pronuncio bien, es el método umbrales. Y a mí me gusta este método porque se aproxima a lo que es la forma de pensar real de las personas. Nosotros todos, cuando vamos a comprar algo, no tenemos un precio spot, punto, en la mente, sino que tenemos un rango, tenemos un umbral superior, un umbral inferior, un techo, un piso, como queramos, en el lenguaje que hemos estado usando. Es decir, lo que hace esta metodología es tratar de identificar 4 puntos, y esos 4 puntos tienen que ver con este rango, posibles precios que el consumidor estaría dispuesto a pagar, y algunos precios límites a partir de los cuales el consumidor deja de comprar. Y ahí están las 4 preguntas, donde primero preguntamos a qué precio considera que este artículo representa un buen valor por su dinero. Después lo llevamos hacia arriba. ¿A qué precio cree usted que se está haciendo relativamente caro, pero aún lo compraría? Es decir, lo estoy forzando. ¿A qué precio usted diría que es tan caro que ya dejaría de comprarlo? Y ahí ya queda fuera el rango. Y después lo vuelvo a hacer hacia abajo. ¿Qué precio usted diría que este artículo es tan barato que empieza a cuestionar su calidad? Pero lo sigue comprando. Y después le puedo hacer la otra pregunta. Bueno, finalmente lo que obtengo es un rango de precios aceptables por el consumidor. Cada uno de los consumidores va a tener un rango distinto, y si lo hiciéramos con ustedes, cada uno para el mismo producto tendría, a lo mejor algunos tendrían un umbral o un rango relativamente pequeño y para otros un rango relativamente grande. Y eso nos permite construir esta compleja gráfica que finalmente nos da agregado para una muestra el rango posible y los volúmenes que puedo obtener en cada uno de esos rangos de precio. Y por supuesto puedo llegar a optimizar
el punto, y hay un punto óptimo de precio que maximiza volumen, dado que cae ese precio, que estaría en el eje horizontal, ese precio cae dentro del rango de la mayoría de la gente, por eso se maximiza volumen. Es una técnica relativamente simple y que me permite, como dije antes, identificar rangos de disposición a pagar. Aquí hay otras gráficas que muestran, a los que les interese más, ahí hay una referencia a cómo se construyen estas curvas, esto de esta herramienta de Van Westendorp. ¿Okay? Están los test monáicos que ya mencionaba antes, donde la opción es comprar o no comprar. Y finalmente llegamos a métodos más sofisticados, que son métodos cuantitativos, son métodos a través de encuestas, en muestras representativas de una población, y son modelos de trade-off, de intercambio, donde en la esencia, y por eso son tan atractivos y cada vez se están usando más, porque de alguna forma tratan de replicar la forma como pensamos. Nosotros no compramos un atributo en particular, sino que está el precio, está el diseño, está la marca, hay un conjunto de atributos y beneficios y estamos dispuestos a transar uno con tal de tener más de otro. Eso es lo que buscan estos métodos en términos de identificación. Eh, Ahí hay muchos elementos técnicos que no son objetivos de este curso, pero el más conocido es el conjoint analysis o análisis de conjunto. Están los modelos discretos de preferencia, el brand price trade-off, que básicamente es un conjoint más simple porque solamente identifica marca y precio. Veamos un ejemplo al respecto. Aquí está el BPTO, el brand price trade-off, donde tenemos opciones de marcas, de líneas aéreas, ¿ya? Distintos precios, y se le pregunta cuál de estos usted elegiría. Es importante introducir el concepto de marca, incluso en los modelos sofisticados de conjoint analysis, porque las percepciones de marca sabemos que alteran la disposición a pagar. Entonces, vean ustedes, en este caso, aquí vamos a cambiar un precio, ahí lo cambiamos, es decir, vamos experimentando, vamos sensibilizando cómo cambia la decisión de la muestra cuando le voy subiendo el precio, por ejemplo, en este caso de cuántas. Hasta dónde la persona está haciendo un trade-off entre marca y precio. Entonces, a lo mejor a 2.50 yo ya mejor me voy con Jet o con Virgin. Perdón. Y a 2.20 a lo mejor elijo cuántas. Entonces, ahí yo tengo una medición de mi disposición a pagar y también de un determinado intercambio que hago entre calidad percibida de la marca y precio. Aquí tenemos uno que es más complejo, ¿no es cierto? Tenemos un armazón, un lente, que tiene en este caso 6 atributos, el tipo de lente, el diseño, distintos niveles de precio, marcas distintas, colores y tipos de armazón. Entonces, bueno, lo que hace el conjoint analysis es básicamente construir productos factibles a través de la combinación de distintos atributos, que son lo que llamaríamos lo que está en negrita, y en cada uno de esos atributos determinar 2, 3, 4 niveles. Mientras más niveles y más atributos, más complejos, por supuesto, y más posibles productos distintos a hacer. Y esto obviamente es incapaz de ser procesado por el ser humano, y el investigador lo que hace es que reduce la muestra posible de productos a 10, 12, no más que eso. Lo que más he visto yo son alrededor de 15 productos entre los cuales el consumidor entonces se les van a presentar, y hay distintas técnicas para hacer esto, por ejemplo, de a pares. Y le va a decir, ok, ¿qué prefiere? ¿Este armazón o este lente o este lente? Y cada uno con sus distintos atributos. Si recuerdan su matemática de PSU o de prueba de aptitud, algunos más antiguos, si yo tengo, por ejemplo, 5 atributos y tengo 3 niveles para cada atributo, por ejemplo, color es un atributo y los niveles son café, azul y amarillo, ¿verdad? 3 niveles. Y tengo 5 atributos. ¿Cuántos posibles productos puedo hacer?
3, 2, 1. ¿Sí? ¿Lo tienen? 125 productos distintos. Por lo tanto, en la medida que voy combinando más atributos, más niveles, crece exponencialmente. Entonces, bueno, lo que dije antes, uno se queda finalmente con aquellos 12, 15, 10 posibles productos que cumplen con cierta factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad comercial y que en definitiva es lo que queremos testear. Siempre en este caso, desde nuestra perspectiva, es importante que uno de los atributos sea el precio. Y va a ser muy importante porque el output de todos estos estudios es básicamente un nivel de utilidad que le entrega al consumidor el tener un determinado atributo con un determinado nivel. Cuando tengo precio como uno de los atributos, yo puedo monetarizar esa unidad de utilidad y por lo tanto puedo decir cuánto más está dispuesto a pagar un consumidor para que en vez de Ray-Ban sea Oakley, o cuánto está dispuesto a pagar más si si el color es azul o amarillo. A lo mejor nos dice que el consumidor no está dispuesto a pagar más por diferencias de colores. Y a su vez también hasta dónde está dispuesto a sacrificar alguno de los otros atributos con tal de rebajar el precio. Y por lo tanto tenemos teniendo una aproximación a la elasticidad de precio por un lado y también a la curva de demanda, ¿no? Y ahí hay algunos elementos que describen lo que es este sistema de análisis de conjunto o conjoint analysis, ¿no? Les he puesto un ejemplo muy simple de automóvil, ¿ya? Donde hay un conjunto de atributos, ¿ya? Cada atributo se determina en niveles, ¿no? En este caso aquí están un ejemplo de cómo se le presentaría al consumidor. Generalmente esto se hace a través de un computador, a través de un smartphone, y el consumidor tiene dos productos. Tiene un auto marca Ford, que cumple con el mínimo, tiene un tal determinado rendimiento, una potencia de 250 HP, y ese tiene $25.000. Y el otro es la marca japonesa. Y así entonces yo voy eligiendo, no, el de la derecha, no, el de la izquierda. Y así lo que va haciendo el computador, y a veces va repitiendo algunos de estos pares para chequear, finalmente lo que hace es que genera una medida de utilidad que después yo la puedo graficar por atributo. Si ustedes miran, en la extrema derecha está el precio, que era uno de los atributos. Cuando paso del nivel 1 al nivel 2 al nivel 3, el eje vertical es lo que mide la utilidad que tiene el consumidor. Por lo tanto, lo que puedo desprender de esa gráfica es que yo estoy aumentando el precio al pasar de N1 a N2, estoy aumentando de N2 a N3 y tengo una caída de utilidad. Yo puedo medir exactamente esa medida de utilidad y poder verla entonces que a lo mejor la puedo compensar por la vía de mejorar los niveles de calidad del aire, o puedo mejorar el rendimiento, y así puedo ir jugando con los atributos y también obteniendo la disposición a pagar del consumidor. Eso es Conjoint Analysis, una herramienta más sofisticada, ha ido creciendo por la facilidad de replicar cómo pensamos como consumidores, como bundle, como combo, y no como una variable aislada de un solo atributo. Eso es, hemos visto un conjunto de herramientas, tanto cualitativas como cuantitativas, todas imperfectas. Es un tema complicado preguntar de precios, es como preguntar de higiene o otros hábitos personales. Hay muchos sesgos posibles, pero es lo que hay y tenemos que trabajar con eso. Y versus nada, creo que sigue siendo relevante poder contar con ciertos elementos de cuál es la disposición a pagar, cuál es la sensibilidad a precio, cuáles son esos umbrales de precios posibles que el consumidor está dispuesto a pagar.